sobre el contenido y las prioridades del proyecto de presupuesto para el año 2025. Cada ministro, por supuesto, ya conoce su presupuesto, conoce los detalles, pero era importante también que cada uno de ellos tuviera una visión de conjunto sobre el proyecto que se va a ingresar el lunes al Congreso Nacional. Respecto de esto, quiero señalar que los hitos que vienen hacia adelante incluyen primero mañana domingo una cadena del presidente de la República en que va a dar los lineamientos y los datos fundamentales del presupuesto. El lunes, como señalaba recién, el ingreso del proyecto de ley de presupuesto al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados. El martes en la mañana va a ser la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, que lo hago yo como ministro de Hacienda. En la tarde se presenta el informe de Finanzas Públicas, que lo presenta la directora de Presupuesto. Y a partir de ahí, y durante todo el mes de octubre, van a trabajar las subcomisiones de presupuesto, en las cuales se divide la Comisión Especial Mixta. Cada una de ellas, ¿cierto?, tiene diputados, diputadas, senadores, senadoras, 5 integrantes por cada una. Y estas van a estar trabajando durante todo el mes de octubre. Van a elaborar sus informes que se van a presentar a la Comisión Mixta en pleno, la que va a trabajar durante la primera semana de noviembre y posteriormente la discusión y votación en la Cámara de Diputados y el Senado para cumplir de esta manera con el plazo constitucional, que es de 60 días después de ingresado el proyecto de ley de presupuesto. Ese va a ser el itinerario que se va a seguir. Respecto del presupuesto mismo, obviamente, como señalaba recién, los detalles los va a dar el presidente mañana, pero lo que hay que decir es que, a diferencia, ¿cierto?, de discusiones presupuestarias anteriores en las cuales todavía la economía estaba en un proceso de ajuste, este va a ser un presupuesto que se va a dar en un contexto en que la economía ya se estabilizó, que ya logró controlar los desequilibrios que venían desde el año 2020-2021, que se tradujeron en inflación, en desequilibrio en la cuenta corriente de balance de pago, en muchas materias, y por lo tanto se va a dar en un contexto de crecimiento económico. Eso significa que para el año 2025 nosotros vamos a ver las cifras en particular el martes, pero estamos previendo un crecimiento de la economía similar o levemente superior al que se va a dar durante el 2024. A este respecto hay que decir que no hay ninguna razón para presuponer que el crecimiento del próximo año tenga que ser menor al de este año. Al contrario, hay varios factores adicionales a los que hemos tenido este año que deberían empujar la economía. Lo otro que hay que señalar respecto al presupuesto es que además del efecto que tiene el crecimiento, el precio del cobre sobre los ingresos fiscales, se va a incorporar de manera sustantiva, significativa, ingresos adicionales que se han derivado de decisiones de política. Entre ellas, por cierto, el royalty minero, que durante el 2025 va a estar en plena operación, el acuerdo entre Codelco y SQM, que va a incrementar los ingresos fiscales provenientes del litio, y, por cierto, el impacto sobre los ingresos fiscales de la ley de cumplimiento tributario que fue despachada al Congreso Nacional el pasado miércoles. De esta manera, ese conjunto de factores, ese conjunto de elementos van a agregar al presupuesto 2025 el equivalente más o menos a un 1% del producto. Y eso es lo que va a permitir que el gasto público crezca algo por encima de la actividad en el año. No mucho, porque al mismo tiempo hay que cumplir con las metas adicionales de consolidación fiscal que están vigentes para el próximo año, que se van a cumplir estrictamente. En cuanto a las prioridades del presupuesto, estas incluyen, en primer lugar, los temas de seguridad ciudadana, seguridad pública y administración de justicia.
donde vamos a ver un nuevo incremento del presupuesto para este conjunto de materias que están distribuidas entre distintos ministerios, particularmente el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, pero además vamos a ver recursos que van a estar reservados para el financiamiento de proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana que están actualmente en tramitación u otros que se van a agregar. Recordemos que en la cuenta pública del 1 de junio el presidente comprometió una serie de iniciativas en materia de seguridad ciudadana, entre las cuales está el aumento de dotación de carabineros, aumento de remuneraciones de carabineros, nueva planta de investigaciones. Todo eso en su momento el presidente dijo que estaba vinculado a la aprobación de cumplimiento tributario. Ahora que ya está aprobado, entonces ya se van a enviar esos proyectos al Congreso. En la medida que sean aprobados durante el 2025, van a tener los recursos reservados para su implementación y, por supuesto, para los años siguientes, con la progresión que se establezca en esa legislación. Al sumar todas estas cosas, es decir, tanto lo que va a estar en el presupuesto como lo que va a estar reservado para la implementación de proyectos de ley, y los efectos en régimen, los costos en régimen de esos proyectos de ley, vamos a poder constatar que el compromiso del presidente de incrementar la inversión en seguridad ciudadana de Administración de Justicia en 1.500 millones de dólares no solamente se va a cumplir, sino que se va a exceder. En segundo lugar, en materia de salud, en cuanto al presupuesto propiamente tal, es el presupuesto que en términos absolutos va a experimentar el mayor crecimiento que está concentrado en los temas de listas de reducción de listas de espera en los hospitales. También vamos a tener un incremento significativo en materia de vivienda, como lo hemos tenido en años anteriores, para poder cumplir con el plan de emergencia habitacional. Esos son algunos datos todavía anticipatorios, ¿cierto?, de el mayor detalle que va a dar el presidente y que vamos a dar en los días siguientes y que se van a estar discutiendo en el proceso presupuestario. Dicho lo anterior, quedo disponible para sus preguntas, consultas. Ministro, muy buenas tardes. Quería aprovechar de profundizar quizás precisamente en materia de seguridad. Usted daba más o menos los montos y también a ciertas áreas que había anunciado el presidente de la República, pero eso también lleva a inversión, por ejemplo, en mayor herramientas para las policías. ¿Qué otro tipo de énfasis son los que se está dando y glosas que se están incluyendo en este presupuesto? Y por otra parte también cómo se pretende avanzar en el trámite legislativo en sí, considerando de que en más de alguna oportunidad se han producido conflictos respecto a estos recursos, cuando no se le asignaban, valga la redundancia, recursos a ciertas instituciones como a Carabineros, como ocurrió en su minuto, para evitar que esto vaya trabando la discusión en el Congreso Nacional. Claro, bueno, respecto de lo segundo, la verdad es que muchas veces esas discusiones han tenido que ver con la disponibilidad de financiamiento. En su momento se reconoció que la meta de incrementar el gasto, la inversión en temas de seguridad pública de 1.500 millones de dólares era una meta ambiciosa, involucra un crecimiento de más de 40% del presupuesto en relación al 2022. Pero ahora esos recursos ya están disponibles y por lo tanto ya se puede legislar sobre todas estas materias y vamos a tener, digamos, dentro del presupuesto los recursos que se reservan para la implementación de leyes, los recursos suficientes para el efecto de su aplicación en el 2025. Así que creo que vamos a poder despejar muchos de esos temas que en otras oportunidades han sido parte de la discusión presupuestaria. Y respecto de equipamiento, no vamos a entrar en mayor detalle porque eso lo vamos a ver en los próximos días, pero simplemente para dar un ejemplo, vamos a poder completar la meta de renovación de 4.000 vehículos de Carabineros. Se ha ido avanzando en los últimos años. En el 2025 vamos a agregar lo que aún nos está faltando para alcanzar esa meta que se formuló al comienzo de la administración, que ya desde el propio año 2022 se empezó
a implementar y vamos a poder completarla ya en menos de 4 años. Vamos a poder haber logrado esa meta, que es bien relevante, porque aquí hay que recordar que cuando asumió el gobierno, cerca de la mitad de los vehículos de Carabineros estaban detenidos por fallas mecánicas. La verdad es que uno, cuando va viendo estos datos de lo que se va avanzando en términos de recursos, de inversión, y mira retrospectivamente, la verdad es que la situación en la que nos encontrábamos a comienzo del 2022 es una situación realmente muy precaria en esta materia. Entonces, es bueno constatar que hemos ido avanzando en resolverla, y que el presupuesto del 2025 va a cumplir, así como lo hacen muchas otras materias, va a cumplir con ese compromiso respecto de la renovación de vehículos, que es fundamental para que los carabineros puedan estar en el lugar donde se les requiere. Hola, ministro, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a propósito de cómo dentro de esta propuesta presupuestaria se tomó la advertencia que realizó previamente el Consejo Fiscal Autónomo sobre no estresar el gasto público, y en base a eso mismo también, si es que de cuánto es la variación en cuanto al gasto del presupuesto de 2024 con el que se va a presentar próximamente. Sí, bueno, el dato de crecimiento lo va a dar el presidente mañana y lo vamos a desarrollar y explicar en los días siguientes, pero por supuesto las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, que las tomamos siempre muy en serio y que entendemos que son relevantes no solo para el gobierno, sino que para todos los que intervienen en la discusión presupuestaria, es lo que nos llevó a actuar con prudencia, pero al mismo tiempo con sentido de urgencia respecto de la aprobación de la Ley de Cumplimiento Tributario. Por eso es que ustedes nos vieron, ¿cierto?, trabajando ahí muy intensamente en el Congreso para lograr que se aprobara en la sala del Senado en segundo trámite, al día siguiente en la sala de la Cámara de Diputados en tercer trámite, y finalmente pudiera pasar a ser ley, y eso nos va a generar algunos ingresos adicionales en el 2024, pero sobre todo en el 2025. Y lo último, por mi parte también, usted había dicho que habían prioridades relacionadas a la salud y a la vivienda. ¿Cómo se buscarán plasmar esas prioridades en la propuesta? Bueno, como señalaba, estos presupuestos son bien amplios y bien detallados, pero un tema que es especialmente fuente de preocupación para la ciudadanía y de compromiso del gobierno, como es el caso de la reducción de listas de espera, va a tener un incremento muy significativo, superior al 50% en su presupuesto. Entonces, eso simplemente para ejemplificar una dimensión de lo que es ese crecimiento del presupuesto de salud. ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias.